semana, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó un plan de mitigación urbana que pretende atenuar las consecuencias en un eventual maremoto en la zona centro-sur del país. En algunas localidades ya se ejecutan obras para proteger a la población de fenómenos naturales. Para conocer más antecedentes de esta iniciativa, estamos en CNN Chile con el coordinador del Plan de Reconstrucción del Borde Costero del Mimbú, Pablo Alart. Gracias por su tiempo en esta jornada de día domingo. Gracias, Macarena, encantado de conversar con ustedes. ¿De qué trata esto que acaban de presentar desde el Mimbú? Mira, nosotros del 27 de febrero del 2010 que reconocimos que no podíamos mirar al techo respecto a la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a la ocupación del borde costero. ¿Por qué? Porque las 525 víctimas aproximadamente, porque hay algunos desaparecidos todavía del terremoto, hemos fortalecido la norma sísmica, se exigen mayores normas para los edificios, pero más de 150 murieron por el tsunami. Y Chile no tenía ninguna política, ninguna norma para construcciones en zonas de riesgo de tsunami, no tenía criterios para hacer los planos reguladores de manera que validaran los estudios de riesgo, las cartas del CHOA. Por lo tanto, tuvimos que actuar proactivamente para reconstruir en forma segura esas más de 27 grandes localidades y 6 regiones de borde costero que tanto necesitan reconstruirse resilientemente. Bueno, la urgencia está en la séptima y la octava región, las zonas que fueron afectadas por este terremoto, ¿cierto? Y posterior maremoto del 27 de febrero del año 2010, pero lo cierto es que nuestro país tiene una costa extensa y toda, me imagino que la mayoría de nuestro país es vulnerable ante una catástrofe de la naturaleza. ¿Qué pasa con estas zonas de riesgo? Me imagino que existirán construcciones que son más sólidas. ¿Cómo entonces resguardamos a una población que está sentada en el borde costero? Aquí tenemos que entender dos cosas. Primero, que no se trata de darle la espalda al mar. Chile es un país de mar y la idea precisamente es poder volver al mar, que las actividades productivas, las caletas de pescadores, las comunidades del mar puedan vivir en forma segura lo más cerca posible de la costa. Pero por otro lado también tenemos el otro problema, que muchas de las comunidades de borde costero se construyeron previo a que se conocieran y se tuviesen estos antecedentes. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer ahora los estudios y empezar a demoler todo el borde costero y trasladar a la familia. Sería impensable. Con esos estudios lo que podemos hacer en aquellas localidades que no fueron afectadas por el 27F es comenzar a trabajar los planes de alerta temprana, evacuación, criterios para defender, generar obras de mitigación para esas localidades como el borde costero de Viña del Mar, el borde costero de Iquique, Antofagasta, etcétera. Y en paralelo, en lo que es reconstrucción, claramente no vamos a volver a cometer los errores del pasado reconstruyendo ciudades que nuevamente queden indefensas. Es cosa de ver lo que pasó en Dichato el 12 de marzo recién, en que el agua volvió a entrar más de 150 metros al interior de la ciudad. Ahí requerimos construir obras de mitigación que permiten que esas ciudades y sus viviendas no se destruyan con un eventual tsunami a futuro, como pasó en Japón, sino que más bien las familias puedan evacuar y regresen al día siguiente a limpiar sus casas. Que las casas no sean arrasadas, que sean viviendas y edificaciones que resistan un tsunami con un daño menor. Pero toda la costa de nuestro país, en este caso la séptima y la octava, que es me imagino ustedes más conocen, el producto de lo que ocurrió el año recién pasado, toda la zona es sujeta para la reconstrucción porque hay expropiaciones, hay gente que no va a poder volver a vivir en el suelo donde vivió la Rosa. Mira, el criterio para nosotros es reconocer que independiente de que muchas familias tengan propiedades en las zonas de alto riesgo, ellos van a seguir siendo propietarios. La gran mayoría van a seguir siendo propietarios siempre y cuando se refieran a los usos que vamos a permitir. Usos productivos, caletas de pescadores, usos comerciales, restaurantes, servicios turísticos, etcétera. Lo único que vamos a limitar son los usos residenciales permanentes. ¿Por qué? ¿Existen muchos? ¿Ah? ¿Existen muchos? Son del orden de 4.000 propiedades más o menos las que nosotros hemos catastrado que están en la zona de alto riesgo, de familias vulnerables, que les vamos a entregar un subsidio para que tengan una vivienda en una zona segura, lo más cerca posible donde vivían y que sigan siendo propietarios de esos terrenos. Solo vamos a expropiar en muy acotadas localidades donde se requieren esos terrenos para construir muros de mitigación de tsunami, bosques de disipación de energía para proteger a la comunidad que está detrás. En Dichato son 50 predios los que vamos a expropiar para proteger a 800 familias. En Constitución son 100 predios para proteger a 4.000 familias para que puedan reconstruir en forma segura. En el resto de la costa no vamos a expropiar, son muy acotadas las expropiaciones y solo para construir infraestructura. No van a expropiar, pero sí le van a dar esta recomendación a las personas para que utilicen este terreno para fines comerciales, ¿cierto? O sea, no es una recomendación, es una nueva normativa. Es una nueva normativa porque y que va a entrar en vigencia una vez que las comunidades y las municipalidades actualicen sus planos reguladores. Pero mucha gente va a tener que encontrar otro lugar para residir.
nosotros garantizamos subsidios para todos aquellos que tenían su primera y única vivienda en ese borde costero y tengan que dejar sus casas. Ustedes me imagino que han tenido contacto directo con los que fueron afectados por el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero. Estamos hablando de la séptima, la octava. Nosotros estamos en terreno toda la semana. ¿Qué pasa con lo que ocurrió hace tan solo una semana atrás, con este 12 de marzo, luego del terremoto de Japón? ¿Esto también los ayuda a ustedes para que aquellos pobladores entiendan cuál es el fundamento de estas decisiones que toman desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Mira, yo diría que la gran mayoría de la comunidad afectada el 27 de febrero sabe perfectamente, porque lo vivió en carne propia el 27 de febrero. Lo del 11 de marzo, más bien, yo creo que apunta a generar mayor consenso en la opinión pública, aquellos que no están ahí, aquellos que no están en la primera línea, porque finalmente los que se oponen a estos planes son muy pocos propietarios y que son los que legítimamente ven que su propiedad va a ser eventualmente expropiada y quieren hacer valer sus derechos, y para eso estamos en un Estado de Derecho y los procesos expropiatorios cuentan con todas las instancias legales para que tengan su debida compensación. Aquí a nadie se le va a usurpar su propiedad, lo que estamos haciendo es un requisito para el bien común de la gran mayoría de los habitantes de Dichato, de Constitución y de otras localidades donde eventualmente también tendremos que expropiar. ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿Se van a existir estos estudios que de alguna manera también determinen cuáles son las zonas de alto riesgo para las personas desde el norte hasta el sur? Así es, como te decía antes, no podemos seguir mirando al techo respecto al riesgo de tsunami a partir de que hemos vivido 2 tsunamis en el último tiempo y uno que nos costó más de 150 vidas. Por lo tanto, ya contratamos un estudio de riesgos para toda la quinta región, hasta el límite norte de la quinta región. Estamos licitando estudios de riesgo para todo el borde costero de la región de Atacama y de Antofagasta, y vamos a seguir así sucesivamente en los próximos años para redefinir las áreas de riesgo y empezar a aplicar criterios. No hay que olvidar que el 12 de marzo, Puerto Viejo, una localidad informal, irregular, una caleta de pescadores con una especie de balneario de segunda vivienda informal, tuvo más de 20 viviendas destruidas. Entonces nosotros también nos vamos a personar para ir preparando a esas comunidades, no pensando en evitar un tsunami, sino que en que sean ciudades resilientes, que pasen el menor tiempo posible desde la destrucción o desde la catástrofe para que las familias puedan volver. Japón nos demostró que nadie puede oponerse a la naturaleza. Tenemos que aprender a vivir con el riesgo y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué lección aprendida nos queda de lo vivido en Japón, en nuestro país? De lo vivido en Japón, que claramente... La reconstrucción todavía no empieza ya. No empieza, pero mira, Japón tiene una experiencia bastante reconocida en procesos de reconstrucción. Nosotros ya estábamos trabajando con la cooperación japonesa a partir de lo que fue el terremoto de Kobe en los 90, que es uno de los mejores casos de reconstrucción, y vamos a seguir trabajando junto a ellos y vamos a reconstruir juntos, lo que es muy bonito porque empieza a acercar lazos en común. Yo creo que la gran experiencia es que la naturaleza se puede manifestar en cualquier momento. Muchas personas decían, ¿para qué invertir tanto recurso y tanto tiempo en estos estudios de riesgo, en estas horas de mitigación, cuando el próximo tsunami van a pasar 100 años, van a pasar 200 años? Resulta que pasó un poco más de un año y tuvimos un tsunami que destruyó casas en Puerto Viejo en el norte, en Dichato en el sur, y por lo tanto tenemos que reconstruir bien y no podemos seguir dándole la espalda al mar. Esa es la idea. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo en esta jornada de domingo. Muy amable. Y a ustedes los invito para que sigan junto a nosotros. Nos separamos un instante, luego hay más actualidad aquí en CNN Chile.